Ok, buenos días, muchachos. Buen día. Ok, bueno, a ver, vamos a, de hecho, estaba viendo el calendario y oficialmente acaban de iniciar los exámenes extraordinarios, creo 16 al 21, algo así. Lo checo otra vez. Que lo había checado ahí. Oh. A ver, aquí está. Bueno, justamente hoy empieza la parte de exámenes ordinarios. Y se supone que el martes y el miércoles son los exámenes extraordinarios. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Déjenme regreso. Aquí está. Sí están viendo la transparencia, ¿verdad? Sí, los problemas, ¿verdad? Sí. Disculpe, Bueno, sí. En cuanto a eso, ¿es 16, 17 y 18? Porque hay Claro, sí, 18. Sí, toda esta parte es la parte de ondas. ¿Sí? Entonces, les voy a pedir que trabajen en estos problemas, ¿sí? Para evaluar esta parte de ondas. Y esa evaluación, pues ya no lo podemos hacer esta semana, está muy complicado. ¿Sí? Va a tener que ser el lunes, aprovechando que es el cierre de exámenes ordinarios. ¿Sí? Este sería el último examen ordinario, ya no alcanzamos a evaluar, digamos, no sería justo más bien evaluar la parte de óptica. Ahorita de todas maneras voy a dar la parte de óptica, pero no es justo que la evaluemos, estaría muy apretado el calendario, pero sí es importante que veamos los temas, ¿sí? Al menos la explicación de los fenómenos que se observan, la fenomenología. Entonces, pues nada, de aquí al lunes, digamos, hay que prepararse con estos problemas o con los problemas de este tema, de estos temas de ondas, pues para hacer un examen el lunes. El examen puede ser a la hora que ustedes quieran, ¿sí? Y la idea es de que yo lo revise ese mismo día y al día siguiente ya tengamos todas las calificaciones juntas. También para el lunes ya voy a tener pues todas las demás calificaciones, ¿no? De las cosas que me acaban de enviar, los que me enviaron ayer, ¿no? Ayer o antier. Esa es la idea, ¿cómo ven? Está bien. Ya no tenemos clase de biología, las demás sí. La clase de biología el lunes era de 8 a 10. De 8 a 10. ¿Ahí siguen teniendo las otras clases? Sí, todavía tenemos cálculo y álgebra. Cálculo y álgebra, ok. Vienen las presentaciones hoy y mañana, ¿no? De la carrera. ¿Van a estar asistiendo? Mañana son, y pues sí, como el día de mañana solo tenemos su clase,
porque también tenemos biología y acabamos con biología, entonces yo creo que sí asistiremos. Ok, porque, bueno, yo en principio pues tengo que estar en una de las presentaciones. Ando en la carrera con muchas cosas y probablemente no esté, pero en principio tengo que estar. Entonces sí, por ejemplo, pues no estoy pensando en que la clase de mañana la demos porque tengo esa presentación y porque tengo otras cosas pendientes que tienen que salir mañana. Si no las hago mañana, ya no se pueden hacer, digamos, es el último día mañana, ¿sí? Entonces lo he estado posponiendo, se me han estado complicando y simplemente lo tengo que hacer mañana. Entonces, si estoy en la presentación o doy clase o doy las dos cosas, pues no voy a alcanzar a hacerlas. Entonces esa es la idea. Que mañana no tengamos clase, hoy veamos esta partecita. Es muy rápida en realidad, pero sí, prácticamente lo que les dije al final de la clase pasada. Pero que es bueno que se vea bien, digamos, dedicarle su media hora, su hora, a ver el tema. Y entonces, bueno, la idea entonces, hoy terminar esta parte de óptica geométrica, y luego mañana pues no hay clases. Si gustan, pónganse de acuerdo. Para el sábado podríamos tener una sesión, por ejemplo, de problemas, alguna hora, puede ser a las 10, 11, 12, 1, de estos temas de ondas que se van a evaluar el lunes. Ya pues el lunes pues evaluamos, si quieren, a la hora que tenían esta clase de, ¿cómo se llama? De biología, algo así. ¿Cómo ven? Está bien. Ok, bueno, entonces déjenme, ¿ya vieron estos problemas? Sí. Ok, entonces déjenme quitar esa parte. ¿Por qué me dice? Así se. Ok. Entonces, ahora ponemos el otro. Es este. ¿Qué es este? Entonces ahí deben de estar viendo la transparencia, que es referente a óptica, la naturaleza de la luz. ¿Sí? Sí. Ok, entonces, vamos a ver. Uno de los fenómenos más interesantes, al mismo tiempo viejo y moderno, es el tópico de la luz. El tópico de la luz, de qué es la luz, el estudio de la luz, de la luminosidad, de la propagación de la luz, ha sido una de las fuentes más inspiradoras que han tenido los físicos y es una de las razones por las que la ciencia se encuentra, pues, a la altura que se encuentra en este momento, porque ha dado pie a un montonal de cosas, entre ellas, pues, la revolución en base a el concepto de los estados cuánticos o la cuantización de cosas, ¿sí? Desde el punto de vista de la materia. La cuantización es algo que se conoce en las matemáticas desde hace muchísimo tiempo, ¿sí? Pero pues es nada más como modelos matemáticos. Se sabía ya desde hace mucho tiempo las soluciones para muchas ecuaciones diferenciales que involucraban soluciones en las cuales se adoptaban estados discretos, pero siempre se estaban describiendo sistemas clásicos. Es hasta que llega Planck, hasta que llega, bueno, todas estas gentes, Bohr, Einstein y todos esos, pero particularmente Planck, que ya
ya se traslada ese concepto que solo existía en las matemáticas al plano formal, asignándoselo a los objetos físicos. ¿Sí? O al menos así es como yo lo entiendo de lo que he leído de estas cosas. ¿Sí? Y todo empieza con la luz, de hecho. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ya vimos, ustedes en su curso de física 1, vieron la cinemática de un objeto, de una partícula, de una bolita. ¿Sí? Y decimos eso, que hablamos de una partícula, de un objeto. Y podemos describir su trayectoria, y podemos describir cómo se mueve en el tiempo, y cómo podemos describir su velocidad, etc. Y luego nos hablaron de las leyes de Newton que tienen que ver en cómo se da esa cinemática, cuál es el origen de la forma en que se mueven los cuerpos. Pues el origen es las fuerzas, digamos, hablando así un poquito de manera laxa. Las fuerzas son las que determinan cómo se van a mover los objetos. Y entonces entra la primera ley de Newton, la segunda ley de Newton, etc. Y ya que tienen eso, ahí todavía siguen hablando de partículas. También se introduce el concepto, perdón, de energía potencial, por ejemplo, un concepto clave también en la física teórica. Y luego empiezan ustedes a manejar una serie de conceptos generales, que es el momento, bueno, la energía, el momento y el momento angular. Esas tres cantidades en sistemas aislados se conservan, por ejemplo. Son los teoremas de conservación de la energía, el teorema de conservación del momento y el teorema de conservación del momento angular. O sea, conceptos súper fundamentales en la física. Son las piedras angulares. Pero todo eso sigue siendo cuando están estudiando partículas. Están estudiando objetos que se pueden describir, por ejemplo, a través de su centro de masa, su traslación. Y si hay cosas de rotación, bueno, pues hablamos de la distribución de masa o de la inercia alrededor de un eje, y hablamos de la energía cinética rotacional, por ejemplo, hablamos de las torsiones, pero estamos hablando de objetos, ¿sí?, que podemos considerar que están constituidos por partículas, por elementos de masa. Y todo eso está muy bien, pues ese es el mundo en el que vivimos, ¿sí?, el mundo clásico, excepto cuando nos vamos a estos otros límites de distancias ultra pequeñas, de muy pequeñas. Pero para la vida diaria eso funciona perfectamente, o mucho de lo que observamos funciona perfectamente. Y luego vimos, bueno, que una de las cosas que pasa en ese modelo o en esa física es que las cosas, los objetos, tienen momento, por ejemplo. Y ese momento se transfiere, ¿sí?, cuando hay colisiones. Ese objeto choca con otro y le transforma le transmite momento o intercambia momento. Esas dos colisiones, ¿sí?, si se ven como sistema aislado, pues se conserva el momento angular, el momento cinético, etc. Pero el caso es de que los objetos transportan su momento. Bueno, algo ligeramente diferente o sustancialmente diferente, depende de cómo lo vean, con qué familiaridad lo vean, es las ondas. Las ondas son perturbaciones que transmiten momento, pero que sin que se desplace el medio de manera efectiva. Tiene oscilaciones el medio, nada más. Pero no es que una región del medio se vaya y viaje kilómetros, por ejemplo, para transportar su momento. No. Por eso es que es tan importante el tema de ondas. Es diferente a este asunto de partículas. Está anclado en el concepto de partículas, pero no es el mismo mecanismo de transferencia de momento visto así como de manera global, ¿sí? El medio no se transmite y sin embargo
se transmite energía, se transmite momento. ¿Sí? Y esas ondas tienen una serie de particularidades que no las tienen las partículas, como es la interferencia, por ejemplo. Ustedes en un sistema de partículas no ven o nunca vieron el tema que estuvieran relacionados con que si van dos partículas y luego se superpongan, ¿no? Tengamos que hablar de algo similar. No, esto es cuestión de las ondas. Ok, bueno, entonces hay ondas que tienen una fenomenología pues como que muy, muy radical a lo que tienen las partículas. En los dos casos se transmite energía, se transmite momento, pero hay cosas diferentes, como este asunto, por ejemplo, de la interferencia que decimos, ¿no? Que es un fenómeno que en las ondas pues describe mucho, bueno, además tiene muchas aplicaciones tecnológicas, ya lo queremos ver hasta allá. Ok. Pues resulta, pues entonces la gente se queda pensando, o digamos, se pensaba, se lucubraba, ok, hay objetos y hay partículas. Los objetos no necesitan un medio para transmitirse, pues simplemente, pues ahí van, los aventamos en el vacío, en el agua, en lo que sea, pues esos viajan y el medio en que se mueven, pues no necesitan de él para existir. Las ondas, por otro lado, visto clásicamente, es que necesitan un medio para poder transmitir, ¿sí?, la perturbación que representa la onda. Entonces ahí como que pues son dos cosas diferentes. Si se fijan, con estas palabras que estoy diciendo así medio atropelladas, imagínense los pensadores de a de veras, pues eso, tratando de discernir la naturaleza de la existencia, de los objetos, de la materia, de lo que tienen a su alrededor, ¿no? Bueno, pues todo eso hubo incontables discusiones, hasta filosóficas, de todo este asunto. El caso es que luego viene la luz. Hablamos de partículas, hablamos de ondas y luego hablamos de la luz. ¿Y qué pasa con la luz? Y es a donde llego con esta transparencia. ¿Qué pasa con la luz? Lo que pasa es que la luz se encuentra que describe, ¿sí?, o interacciona o despliega propiedades que se pueden atribuir a que si fuera partícula, la luz fueran partículas, un conjunto de partículas, o que fueran ondas. ¿Qué es lo que ocurre? Por aquí lo pongo. Esto viene en su libro, todo esto lo saqué de su libro. Allá por el siglo XIX, dice, la luz era considerada un flujo de partículas que eran emitidos por un objeto observado o emanaban de los ojos del observador. Y ese concepto pues puede parecer natural. Yo para que vea algo, pues necesito que ese algo me envíe algo que yo pueda detectar, ¿sí? Y eso pues, decimos, es la luz, ¿no? Y luego, en 1801, que pone aquí, en esta notita que pongo aquí, el modelo de onda de la luz, hay un científico, ¿sí?, Thomas Young, que si lean su libro, bueno, por ahí da una demostración, hace experimentos y encuentra que la luz tiene propiedades ondulatorias, es decir, escribe, despliega, muestra interferencia. En experimentos en los que se ve que manda la luz y el patrón que detecta, pues no puede ser el de partículas, detecta patrones de interferencia. Y entonces, pues en este momento dice la gente, ok, la luz son ondas. La luz en realidad son unas ondas que andan por ahí en el espacio. Claro, si son ondas, necesitan un medio de sustentación.
¿Cuál es el medio de sustentación? Pues ahí es donde empiezan los problemas, porque pues se encuentra que la luz se transmite en muchos medios o pasa a través de muchos medios, ¿sí? Pasa a través de muchas, saben que pasan a través del vacío, saben que pasa a través de cristales, y en todas las situaciones, ¿sí?, se puede encontrar que describe propiedades ondulatorias, o que muestra propiedades ondulatorias. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que la luz, si es una onda, entonces hay un medio, y el medio pues transporta las perturbaciones, y entonces es como el sonido, ¿no? O sea, algo así. Excepto que el sonido no puede existir en el vacío. Y la pregunta clave ahí sigue siendo el vacío, de hecho, en muchos aspectos. Uno de los experimentos claves que se hicieron, ¿sí?, que hacen los físicos, es precisamente el contrastar la luz en el vacío contra la teoría de lo que se conoce la teoría del éter, como esta especie de medio que sustenta la propagación de las ondas de luz en el vacío, que entonces no estaría tan vacío, hay otra cosa que se le llaman éter, ¿no? Bueno, el caso es de que esto dio origen a un montonal de discusiones que avanzaron pues la física, ¿sí?, tratando de entender la naturaleza de la luz. Y luego pues ya se tenía, digamos, una idea de que la luz entonces era como ondas. Pero también estaba el concepto de que eran como partículas. Y precisamente por allá de los 1900 aparece, bueno, ya se conocía, digamos, estaba el efecto que se conoce como efecto fotoeléctrico, en el cual, ¿sí?, lo que hacen es enviar luz, que si uno la entiende como onda, pues es una onda, ¿sí?, le envían luz a una superficie, y esa superficie, en este caso será metálica. Resulta que al hacer incidir la luz, se observaba que se desprendían electrones, se desprendían cargas eléctricas, partículas de carga eléctrica. ¿Y eso cómo era posible? ¿Sí? Si íbamos a entender la luz como una onda, o íbamos a entender a la luz como una partícula. Y resulta que el modelo que toma en cuenta, digamos, o para entender cómo pues que puede sacar un electrón de la superficie, de una superficie, uno necesita pensar, o digamos, es consistente con el modelo de que la luz son partículas, ¿sí?, y no ondas, o digamos, partículas al menos. A lo mejor también son ondas, pero si se fijan, o sea, hay una especie de, bueno, ¿hay dicotomía o no? ¿Son dos cosas o no? ¿O son lo mismo? Y ese fue todo el asunto. Había evidencia de que la luz era o tenía propiedades ondulatorias, y había evidencia de que la luz tenía propiedades de partícula. En una de las evidencias era de que la luz describía interferencia, y el otro, el efecto fotoeléctrico, de que podía transmitir momento como si fueran partículas. Bueno, pues llega la teoría de Einstein basado en los conceptos que había desarrollado Planck, que están aquí abajito. ¿Qué dice la teoría de Planck, o los conceptos que introduce Planck? De que la energía de una onda luminosa, dice ahí, está presente en partículas llamadas fotones. Por tanto, se dice que la energía está cuantizada. Y hablamos de los fotones de luz. La luz son fotones, son partículas, son paquetitos que se pueden imaginar como esferitas, si ustedes quieren, para efectos de transmitir la energía. Y esa energía, como va en forma de un paquetito, pues llega y le da un electroncito y lo bota de la superficie. Eso fue básicamente lo que propuso Einstein, tomando el modelo de Planck,
para explicar el efecto fotoeléctrico. Y, entre otras cosas, propuso que la energía que estoy marcando allí es igual a H por F. ¿H qué es? H es una constante y F es la frecuencia. Entonces dice, si yo tengo luz que incide sobre una superficie y yo le puedo asignar, o básicamente, la energía, ¿sí?, de esas particulitas de luz, de esos paquetitos de luz que inciden sobre la superficie, es proporcional a la frecuencia de la luz. Y la frecuencia de la luz, estamos hablando de que sería entonces una onda, ¿sí? Solamente tienes frecuencia cuando eres una onda, ¿sí? Si fijan, está aquí, me planteo un concepto dual, ¿sí? La energía va a ir concentrada en paquetes, pero asociadas a una frecuencia. La frecuencia por la H, que es la constante de Planck, da la energía de esos fotones. Y entonces esta se convirtió en una de las ecuaciones más famosas que existen en la física. E igual a HF o H nu, donde nu, la nu griega, es también la frecuencia. Es más común ponerlo allí, verlo así. Esto es lo que pasa. Los paquetitos de luz tienen una energía E igual a HF. H por la frecuencia. Y aquí se verá muy simple, puesto así en 5 puntitos marcados en azul, ¿sí? Pero esto es trabajo de titanes, de gente que pensó por mucho tiempo y que vienen a decantar pues en aparentemente unos cuantos puntitos para resaltar cuando queremos estudiar la luz, ¿sí? Y bueno, tomando el aspecto práctico, pues sí, ya hubo gente que se encargó de dilucidar todos estos conceptos y ahora hablamos simplemente de eso. La luz tiene una naturaleza dual. Es partícula y es onda, es una mezcla. Las partículas de luz o la luz despliega comportamientos ondulatorios y comportamientos corpusculares, y eso eventualmente se traslada ya con toda la teoría de Schrödinger y de Bohr y de todos estos que construyeron la mecánica cuántica. Estos mismos conceptos se traducen o se trasladan a lo que es ahora la mecánica cuántica, en donde toda la materia que consideramos ahora tiene esta naturaleza dual. Cuando uno ve todo eso, al final tiene que distinguir también uno de que hay regímenes. Hay regímenes en los que la mecánica cuántica pues deja de ser cuántica, no se puede percibir su grado cuántico, y más bien se transforma en mecánica newtoniana, mecánica de lo que conocemos la mecánica de partículas. Y hay otro régimen en el cual francamente todo es de cuántico. Francamente las propiedades ondulatorias de las partículas están presentes. Normalmente hablamos de el límite clásico, pues cuando estamos viendo objetos de tamaño como el de nosotros, de este orden, ¿no? Y hablamos de efectos cuánticos cuando hablamos de objetos muy chiquititos, como el caso de electrones, fotones, moléculas individuales. Pero ya cuando tenemos, digamos, un mol de sustancia, ya hablamos de naturaleza clásica, como si estuviéramos haciendo mecánica clásica normal, mecánica clásica de su curso de física 1. Bueno, eso es en relación, digamos, a la naturaleza de la luz. Recuerden, el árbitro final de todo son los experimentos. Nosotros podremos construir todas las teorías más bonitas del mundo y consistentes y cuanta cosa. Lo que marca, ¿sí?, que una teoría sea
válida o no, por más bonita que esté, por más que nos guste, son los experimentos. Y los experimentos dicen, la luz tiene propiedades ondulatorias y la luz tiene propiedades, ¿sí?, de corpusculares, decimos, o de partículas. Todos los modelos que hemos tratado de desarrollar, o que hemos desarrollado, me refiero a la humanidad, al hombre, a los científicos, a la ciencia, son consistentes con esa evidencia experimental. Lo que es importante es la evidencia experimental y lo demás lo enmarcamos en principios, en conceptos que nos ayudan a entender esos experimentos. Y de ahí se pueden sacar además otras cosas, porque las teorías normalmente son deductivas, predictivas, ¿sí?, y se pueden predecir fenomenologías que cada vez le dan más sustento a la teoría, a lo que entendemos que son las cosas. Entonces nos quedamos con esta parte, la naturaleza de la luz. La luz son dos cosas, son partículas y son ondas. Y les digo, en mecánica cuántica, eso lo van a ver cuando vean su curso, pues ya van a empezar con eso, la dualidad, ¿sí?, de la naturaleza de las cosas en general, de la materia. Bueno, y entonces, pues ese es el último puntito que está aquí. La luz tiene una naturaleza dual. Pues con todo y que hay una naturaleza dual, pues decíamos que hay regímenes donde podemos trabajarla, y uno de esos regímenes es lo que vamos a trabajar como óptica geométrica. La óptica geométrica, básicamente, bueno, ahí no vamos a observar fenómenos ondulatorios. ¿Sí? Vamos a escoger ese régimen donde no se va a ver eso. Y vamos a hablar más bien de la propagación de la luz en línea recta, ¿sí?, como si fuera, nos olvidamos del concepto ondulatorio, por lo pronto. Luego vamos a ver que hay situaciones en las que nos meten en camisa de 11 varas con esa cosa. Bueno, primero, un dato importante entonces, después de eso, es la rapidez de la luz. La rapidez de la luz, de nuevo, fue uno de los tópicos súper debatidos. Se hicieron muchos experimentos, se pensó mucho alrededor de esto, porque pues dependiendo del medio donde se esté, la luz viaja con distintas velocidades, y lo que se determinó es que en el vacío, pues la rapidez de la luz es básicamente 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Son como 300,000 kilómetros por segundo. Es muy rápida la luz, pero no es de velocidad infinita. Y de hecho, los conceptos modernos de la física nos dicen que no hay velocidad, no hay objeto que pueda viajar más rápido que esto. No hay objeto que pueda viajar más rápido que la velocidad de la luz. Se impone como un límite en nuestras teorías que tenemos hoy en día y que cubren en parte la teoría de la parte de hecho de la teoría de la relatividad de Einstein, de que la luz se transmite siempre a esta velocidad en el vacío, estamos hablando. Bueno, pero pues en aquel entonces, pues la gente quería ver a qué velocidad se movía, y para eso pues se diseñó este experimento. Una de las formas de medir la luz con bastante precisión este es el método de, no sé cómo se pronuncia eso, Fizeau, en el cual tienen una rueda dentada, ¿sí?, ponen un espejo a lo lejos y ponen una fuente de luz que pase por entre las rendijas de esa rueda dentada. Y luego esa rueda dentada la hacen girar con una cierta frecuencia, y ustedes, al mandar luz a un espejo y el espejo reflejarla, pues se viaja 2 veces la distancia al espejo, por ejemplo, y entonces todo lo que tienen que medir ahora es el tiempo que les tomó que se recorriera esta distancia. Ese tiempo lo pueden sacar en base a la velocidad angular que ustedes le dan a que gire este objeto.